Vale, muchas gracias. Bueno, la presentación dura 1 hora y media. Me acompaña hoy día José Luis Salvatierra, que es uno de los cofundadores de Linin. Él va a tener la última parte de la presentación, está estructurada en 3 partes. Voy a tratar, o sea, obviamente no me puedo pasar en el tiempo porque yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Le agradezco mucho la participación. Cualquier consulta que tengan que hacernos a nosotros, está en el chat una de nuestras team manager que se llama Águeda López, así que ya les va a estar respondiendo por escrito. Lamentablemente no se pueden hacer con consultas dado que el tiempo es muy agotado, pero felices de que sea algo más complejo o más largo de responder, sea a través de ese canal. Así que en honor al tiempo voy a comenzar. Bueno, lo que nos convoca hoy día es exponerle eh, la situación actual, algunas experiencias y unas perspectivas futuras sobre la integración BIM-Lean en proyectos de construcción. En realidad, si es BIM-Lean o Lean-BIM, da exactamente lo mismo. Si aquí lo importante no es el nombre, sino el concepto y los objetivos y lo que uno y el propósito que uno persiga cuando quiere integrar metodologías que son afines, pero que hay que hacerlo con un sesgo ingenieril, como siempre, para que resulte bien. Bueno, la agenda, el primer punto, vamos a exponer sobre la situación actual de la industria de la construcción, luego la integración BIM-Lean, unos casos de éxito, los resultados que se obtuvieron en dichos casos y las perspectivas a futuros, como yo les indicaba. Bueno, efectivamente, y hoy lo que más impacta en la industria de la construcción es todo el impacto negativo en realidad que ha generado esta crisis sanitaria producto de la pandemia por el SARS-CoV-19. Y estos recursos los tomé de un informe que emitió la Cámara Chilena de la Construcción recién la semana pasada, donde ellos hacen proyecciones en base a cómo está afectando esto a nivel macro. Y efectivamente, y lamentablemente, vemos que la inversión en la infraestructura productiva y en la inversión en viviendas privadas, sean casas, edificios, va a disminuir más de un 15%, lo cual ya es mucho. Pero por otro lado, y obviamente dentro de las políticas públicas y de todos los planes de acción que está liderando el gobierno, va a haber un crecimiento no menor en infraestructura pública y también en vivienda subsidiada. No todos los tipos de vivienda subsidiada, sino que tal cual como sale, como pueden leer en la slide, son algunos tipos de viviendas sociales. Por lo tanto, ya sabemos que el foco para todos los que desarrollamos nuestro trabajo aquí, tenemos la oportunidad de crecer ahí, porque en el otro no vamos a tener tantas oportunidades, tal vez algunos sí, pero la mayoría no, pero ya sabemos dónde podemos apuntar y dónde podemos crecer, o dónde podemos hacer cosas. Ahora, bajo ese contexto de bajo crecimiento, recordemos que la predicción del Banco Central es que el PIB va a decrecer en un 2,5% máximo, lo cual es muy malo para cualquier país, pero no estamos tan mal como otros, como se podría decir, para mirar el vaso medio lleno siempre. Entonces nos plantea un desafío a los que estamos insertos de esta industria. Ahora, los desafíos que hay, según este estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, es primero la protección del empleo y los ingresos de los trabajadores, donde ya hay políticas públicas que ha emitido en base a leyes el gobierno. Y por otro lado, pero para que se dé eso se tiene que dar la continuidad de la obra en ejecución, y ojalá obras nuevas, pero ya por lo menos que la obra en ejecución, que algunas durarán promedio 1 año, entre todos los tipos de construcciones que se realizan. Bueno, claro, esto, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Es aumentando las medidas de prevención de contagio, efectivamente hay que ser redundante para evitar que se paralice la obra. Lamentablemente hemos tenido algunos ejemplos que no creo que sean responsabilidad particular de una persona, sino que, o de una empresa, sino que yo creo que es todo el sistema, es básicamente. Ahora, ¿cómo aumento estas medidas de prevención o cómo lo hago bajo el alero de una ley o de algo que me permita realmente continuar y evitar que me paren la obra? Bueno, es cumpliendo el protocolo sanitario para obras de construcción, que es parte de este estudio y que ya lo empezaron a implementar grandes empresas constructoras en proyectos bastante emblemáticos en Santiago y en regiones. Y algunos de los puntos que toca este protocolo sanitario es la adecuación de horarios de ingreso y salida y la flexibilización de la jornada laboral en turno. Por lo tanto, obviamente muchas medidas de mitigación de crisis en base a aumentar las medidas de higiene en obra, etcétera, como elementos de protección personal afines a este momento, como mascarillas más profesionales, no tan artesanales, como otro ejemplo.
pero no vamos a entrar en lo que tiene relación con el capital humano. Entonces, efectivamente, ya en la construcción, como todos lo sabemos, y también en otras industrias, el capital humano es uno de los recursos más importantes que existen para lograr los objetivos, dado que lo siguen haciendo las personas. La mayoría de las labores, pese a que tenemos máquinas de apoyos como grúas, como otros elementos que permiten hacer tareas mucho más grandes y más riesgosas si es que las hacen las personas, o tal vez imposible que lo hagan las personas, o sale más caro, pero siempre el capital humano va a ser uno de los recursos más importantes. Por lo tanto, sin esta crisis, para cumplir este protocolo, vamos a tener que modificar la forma en que va a estar disponible este capital humano. Sí o sí, vamos a tener que adecuar la forma en que lo planificamos y lo controlamos, este recurso en particular, y también todos los que son afines, porque nos vamos a tener que adecuar a esta nueva realidad. El proceso de adecuación, creo que para nosotros los chilenos, y no es por ser poco humilde, pero dado todo lo que nos ha pasado durante nuestra historia, con terremotos, con explosiones volcánicas y con todo lo que nos ha pasado, sí, tenemos un factor de resiliencia un poco mayor que el resto, pero eso no nos asegura que nosotros nos vayamos a adecuar en forma más rápida, porque eso somos nosotros. Y tenemos que pensar que nosotros somos los que formamos la empresa y que las empresas tienen que responder a un resultado. Por lo tanto, entendiendo esto, lo que hay que lograr, los cuidados que hay que tomar, ya optimizar y automatizar flujos de procesos operacionales y de soporte interno dentro de la cadena de la construcción, ya no es una visión, o sea, para ser más concreto. Antes la mayoría de las empresas constructoras cuando decían, sí, yo voy a implementar Lean o voy a implementar la herramienta Las Planner o sí, ya veamos cómo funciona BIM, era una visión a futuro, o voy a ver cómo lo hago, a ver si me resulta, lo voy a probar con distintas alternativas, pero hoy día dado esto, que voy a tener recursos limitados, pero voy a tener que producir la misma cantidad de unidades de producción en el mismo tiempo, efectivamente ya tengo una necesidad, ya tengo que hacerlo. Ya lo que antes era una proyección, ahora va a tener que ser un desde, quieran o no, y efectivamente el desde va a tener que ser en base a una inversión que me rentabilice. Por lo tanto, todas las implementaciones de metodologías o de integración entre metodologías tienen que tener un fuerte componente, una fuerte componente de evaluación, no tanto cualitativa, sino cuantitativa, para que sea consecuente con los estados financieros de la empresa. Por lo tanto, en este sentido, la relación simbiótica entre la metodología BIM y la filosofía Lean Construction sí presenta una solución acorde a la inversión mínima que se tiene que realizar, pero siempre haciendo esta evaluación y siempre haciendo el contraste para que no caigamos dentro del ámbito o del contexto de que es obvio que funciona, sino que esa obviedad tiene que ser respaldada idealmente bajo estudios de instituciones que tengan el respaldo necesario para decirte que es concreto, como universidades, como centros de formación, porque si lo tenemos que hacer, tenemos que estar seguros de cómo hacerlo. Y eso no es algo aleatorio ni como yo creo que me resulta, sino que cada empresa y cada persona, por supuesto, tiene su estilo y su forma de lograr los objetivos, pero ya hay pautas, ya hay formas claras de entender que BIM es más que una herramienta, es más que el uso del software, aunque sea más majadero, y siempre lo repito en las clases que me toca impartir en distintas universidades, pero es una metodología y la forma de implementar la metodología, si tengo herramientas de excelencia operacional que están dentro de la filosofía Lean, bueno, ya tengo cómo hacer el mix, ahora es el cómo, es lo que nos convoca aquí y es lo que yo por mi parte quiero mostrarles más adelante con los casos y con los resultados. En lo que es la integración BIM Lean, efectivamente hay una imagen de Musa, que es un académico, que en forma muy resumida, efectivamente, BIM es capaz de automatizar los flujos de información, entendiendo que la información también es uno de los recursos más valiosos que hoy tenemos. De hecho, estamos comunicándonos con herramientas de tecnologías de información, así que ya lo usamos sin querer, tenemos IoTs al lado nuestro, que son los celulares, así que estamos muy conectados y ya también tenemos casi una relación simbiótica no orgánica con la información y con la tecnología. Y por otro lado, Lean optimiza los flujos y sobre la explicación de Lean y lo que significa y lo que promueve y lo que trata de lograr, eso lo va a poder explicar José Luis más adelante. Por lo tanto, BIM con metodología crea valor a través de buscar, a través de mejorar la calidad de los datos,
Y por otro lado, Lean, como filosofía, busca crear valor a través del despliegue de procesos óptimos. Por lo tanto, ambos crean valor, por eso que es un valor multiplicado por 2 o en forma exponencial, como lo quieran ver ustedes. Ahora, yo me voy a centrar en lo que es BIM. Bajo nuestra experiencia y bajo investigaciones, casos de éxito, etcétera, cuando uno va a implementar la metodología BIM, efectivamente, y valga la redundancia, lo primero que tiene que existir es una metodología clara. Yo no lo puedo hacer a mi gusto, ni con los recursos que se me ocurra, o con muy pocos recursos, porque como siempre, lo barato finalmente cuesta caro. Así que hay que tratar de evitar eso, sino que cuando uno cuando implementa una metodología tiene que seguir la forma de implementar una metodología tal cual. Por segundo, y también en complemento, tiene que existir un estándar. El año pasado, como todos los que estamos relacionados en esta industria, ya sabemos que se publicó el estándar BIM nacional para proyectos públicos, que ya nos da una guía muy valiosa porque antes en realidad cualquiera revisaba cualquier cosa o hacía cualquier cosa y el criterio de está bien o mal era muy personal. Ahora por lo menos podemos trabajar todos seguros bajo un mismo criterio y eso se agradece mucho y era algo que era muy necesario. De todas maneras, se puede mejorar y lo vamos a mejorar todos en conjunto en la industria, porque también hay que pensar que hay distintos tipos de proyectos y todos tienen sus necesidades distintas. En minería, en infraestructura vial, no todo es lo mismo. Así que como base, encuentro que fue un muy buen aporte y también muy contento y muy agradecido de que nos hayan dejado participar como empresa en la generación de ese estándar. Y por último, a tener un BIM Execution Plan o un plan de implementación BIM, las traducciones, pero es básicamente un plan. Recuerden que el BIM Execution Plan viene de la teoría del project management, por lo tanto, el contenido y la configuración de los contenidos es la misma que existe hace bastante tiempo atrás, pero esto está adecuado a lo que es la implementación del BIM, para que tampoco no nos confundamos y no creamos que el BIM Execution Plan nos va a dar las pautas para desarrollar los proyectos de ingeniería. Cada proyecto por sí mismo, cada especialidad sí tiene su propia forma de hacer, obviamente que esto te permite trabajar bajo un sistema BIM con las reglas muy claras y sin interpretación. Ahora, si no quedan claras, por algo el BEP es un documento dinámico que se va actualizando en la medida que se van actualizando las técnicas, las metodologías, los procesos, los desarrollos. Pero tiene que ser bajo ese enfoque, porque a nosotros también nos ha pasado mucho que cuando nos piden actualizar los planes de implementación o los planes de ejecución, finalmente es por una perspectiva personal, pero no algo que vaya basado en las bases. Entonces, hay que tener siempre un equilibrio entre lo contractual y lo que, y lo que a uno le gustaría. Bajo nuestra experiencia, si existen y funcionan estos tres pilares y se mantienen actualizados y validados, sobre todo por el mandante, que es el que tiene que ser el promotor máximo de que esto se cumpla, efectivamente se puede llegar a trabajar en forma colaborativa, como lo han propuesto las casas de software, principalmente Autodesk, porque es el que la lleva a la delantera por lejos, al tener múltiples módulos dentro de su plataforma web y en su propio software, así que también a ellos hay que rendirle tributo porque lo han sabido hacer muy bien. Pero sí, se puede lograr, pero no se logra porque las herramientas computacionales han sido adaptadas o son adecuadas para un tipo de proyecto dentro de alguna de las fases del ciclo vida, sino que existe una metodología, un estándar y un plan de ejecución BIM, un plan de implementación. Sin eso, la tecnología es solamente una herramienta que no le va a servir a nadie, o que le va a servir a solamente a una persona por un tiempo. Ahora, ¿cómo impacta esto en los costos? Donde ya bajándolo a un ámbito más terrenal de resultados financieros y operacionales de la empresa, en esto me tomo de un estudio que hizo Bilal Zúcar, que es uno de los máximos exponentes y referentes BIM del mundo, de hecho estuvo en Chile el año pasado, si no me equivoco, donde él dice que si el diseño, dividiendo las fases del ciclo vida en tres etapas bastante macro, que sería el diseño, la construcción y la operación, si todo es concurrente y todos confluyen desde el inicio del desarrollo del proyecto, o sea, casi a nivel de anteproyecto, pero no creo que tan básico, pero sí ya en la ingeniería de detalle, por decirlo en un idioma más ingenieril, o de proyecto, o de base tipo gubernamentales, si en vez de generar un traspaso de información, que cuando están desconectados y cuando no hay una concurrencia entre ambos mundos, por decirlo así, sino que hay un intercambio de información en forma fluida,
Los ingleses durante 10 años han medido que existe una disminución de costo promedio del 20% porque esta concurrencia entre el diseño y la construcción y la operación en esa fase del ciclo de vida, generando un intercambio de información, producen un diseño eficiente con un alto coeficiente de constructibilidad. O sea que efectivamente, si nosotros que estamos en obra nos entregan un plano que es apto para construcción, tener la claridad y la certeza de que es apto para construcción, no que tengo que contratar a otros asesores para verificar si es que están en esa condición o no, que lamentablemente hoy día hay que hacerlo porque este escenario no se da. En la mayoría de las veces, lamentablemente, no se da así y hay que recurrir a actividades que tal vez que hoy día agregan valor, pero si fuera todo de esta forma como lo propone Bill Azúcar, no serían necesarias. Así que ahí también hay un link entre Lean y BIM, entendiendo que Lean optimiza los flujos. Y por último, en la operación, considerando que la fase de ciclovía de operaciones en edificaciones corresponde al 80% de la vía útil completa del edificio, bueno, efectivamente, si ahí, utilizando la metodología y herramientas específicas, puedo optar a una disminución de costos operacionales de mantención anuales del 20%, también me digo por los ingleses, efectivamente se ve que la inversión en BIM tiene que ser a largo plazo, porque efectivamente uno puede tener ahorro durante el diseño y durante la construcción, eso es innegable. Pero si yo me enfoco en que realmente la inversión que voy a hacer en el diseño y en la construcción la voy a rentabilizar durante el 80% del ciclo día de lo que se está construyendo y de lo que se va a operar, bueno, creo que cualquier inversionista va a estar de acuerdo conmigo que lo que tengo que apuntar es a largo plazo, no a mediano plazo. Por lo tanto, y bajo mi humilde opinión, creo que la inversión de esto siempre tiene que venir del mandante y bajo nuestra experiencia, cuando ha sido así, es cuando mejor resulta y sobre todo cuando él está convencido y él lo promueve. Sobre todo en industrias donde son más dinámicos los cambios, como por ejemplo en el retail. Ahora, ya tengo claro cuál es el porcentaje que puedo ahorrar, qué es lo que voy a lograr si ahorro ahí, si soy más eficiente, etcétera, pero hagamos un doble clic y entendamos dónde están las mejoras que puedo generar, porque efectivamente existe una gran cantidad de restricciones o de familias de restricciones, si lo queremos hablar en forma más general, y tal vez en todas no puedo hacer las mejoras implementando BIM con Lean, o BIM o Lean por sí solo. Por lo tanto, lo que primero tengo que hacer es identificarlo. Eh, por lo tanto, me tomaré un estudio de Sabatino, que ya tiene algún tiempo, aún no se ha actualizado, pero sí es válido de todas maneras, donde él estudió para la Cámara Chilena de la Construcción en proyectos de edificación habitacional la incidencia de las causas del incumplimiento en la ejecución de los proyectos en Chile. Y ahí se definió que el 40% de las restricciones de diseño es por falta de cancha y dentro de ese 40%, el 60% es por deficiencias de diseño, es decir, observación del diseño. Por lo tanto, y eso representa como un 23% del total, lo cual no es menor. Entonces, si ya sabemos que BIM permite automatizar flujos de información y me permite corregir aquellas deficiencias de diseño, tal vez no un 100%, pero sí en un porcentaje alto, por supuesto que me voy a enfocar en mejorarla. Ahora, cómo puedo objetivizar este análisis? Con un alumno de construcción civil, de la Escuela de Construcción Civil, él hizo un estudio en su magíster y lo que fuimos fue efectivamente a identificar cómo se disminuían las restricciones de diseño en relación a esto. Entonces, lo que vimos fue que las obras sin coordinación versus las obras coordinadas con BIM en un universo de 15 proyectos similares en altura y en superficie y en presupuesto también, lo que vemos es que las restricciones de diseño en las obras que están coordinadas con BIM disminuyen a la mitad en cantidad. Ahora, más adelante, en las próximas slides, les vamos a mostrar eso mismo, pero en número, lo cual lo hace más interesante y lo reafirma. Así que, por lo tanto, sí, efectivamente, si yo implemento BIM, disminuye las restricciones de diseño a la mitad, por lo tanto, lo que genero es que sería capaz y se es capaz de disminuir
al 50% de las deficiencias de diseño, y la falta de cancha, por lo tanto, se disminuye en un 20%. No es que ese 20% se vaya a distribuir, o sea, se desaparezca, sino que se distribuye en otros porcentajes, como puede ser la falta de maniobra o el ajuste del recurso, haciendo alusión a lo que presentamos anteriormente, y, y eso sería en relación a las mejoras que se identifican. Así que sí es factible y sí es, gracias a esta identificación de dónde hacer las mejoras, de dónde están ubicadas. Así que yéndonos un poco más en detalle a los números, en otro estudio que hicimos con otro alumno de la Universidad Católica, en su tesis de magíster, lo que le hizo fue, más allá de identificar cuál es la cantidad que se disminuye en relación a las restricciones de diseño que se entregan al mandante a través de RDI, más allá de eso, también se puede ver en este gráfico que en general el costo de implementar BIM con el costo de la RDI es menor que el costo de la RDI cuando no se implementa BIM. Por lo tanto, este es más que nada un mensaje para el mandante, diciéndole, mira, efectivamente si tú lo implementas, aunque tenga un costo, pero va a salir más favorecido tú porque tendrías menos horas adicionales que pagar. Por lo tanto, aparte de disminuir las deficiencias de diseño, también favorece a que sea menor el costo. Ahora, como agenda, continúo con los casos de éxito, pero no sé qué le pasó a la pantalla, que pasó algo, yo no lo hice, a menos que se haya hecho solo, pero voy a tratar de seguir. Disculpen que pasó eso, pero yo no he movido nada ni he hecho ningún rayado, a menos que lo pueda compartir de nuevo. No, no sé qué opina eh, Daniel. Sí, continúa, voy a limpiar esa imagen, no te preocupes. Sí, porque no sé qué pasó, es primera vez que pasa porque yo no moví nada dentro de esto, no hice ni un garabato, entre comillas. Pero voy a continuar. Gracias. Sobre los casos de éxito, vamos a presentar dos, pero primero para contextualizar. Nos vamos a enfocar solamente en el uso BIM de coordinación 3D, que está explicado y lo que es válido según el estándar BIM. Son dos tipos de proyectos distintos, donde en ambos proyectos, perdón, existe ha sido la misma circunstancia. El mandante invirtió en BIM en la fase de diseño considerando solo una herramienta y desconectada de la construcción, que tal vez a muchos de ustedes que trabajan en esta industria les suena bastante conocido. Ahora, no es culpa del mandante ni no es su responsabilidad haber hecho esto, no. Básicamente es un desconocimiento y porque tal vez falta la pregunta o que tengan buenos asesores, que sea quien sea. Siempre la pregunta importante cuando uno invierte es ¿para qué? Por lo tanto, creo que esa fue la pregunta y creo que esa es la gran pregunta que siempre falta. El para qué, el por qué y el cómo. Esas son las cosas más allá de que yo creo que me voy a ahorrar. Bueno, pero ¿qué es lo que me voy a ahorrar? En este caso ya tenemos claro, disminuyo la cantidad de deficiencias de diseño porcentualmente en cantidad y además genero un posible ahorro en las obras adicionales que me podrían cobrar dado un historial que hay. Así que ya está claro dónde el motivo en el cual puedo ser, por lo tanto, ya no hay que seguir invirtiendo ni creyendo que esto es una herramienta, sino que tiene que estar en forma colaborativa, concurrente y una metodología. Ahora, en el primer caso es un data center que hoy por hoy, dadas las circunstancias, es una infraestructura muy necesaria porque es donde se controlan, eh, porque es donde se controlan las comunicaciones, y me voy a hacer referencia a tres factores en relación al análisis de estos casos. Uno, y que es muy importante, cuál es la validez que tienen los modelos entregados a la constructora, la cantidad de modelos que se entregan al inicio de la obra, y si la infraestructura tecnológica que existe en el lugar donde se quiere implementar esta metodología está apta o no, dependiendo mucho, por supuesto, de las condiciones de terreno. Entonces, en este caso, la validez de los modelos entregados a la constructora, había un disclaimer que era bastante freak, por decirlo así, porque pese a que se entregaban los modelos Revit, que se entregaban láminas que se emitían desde los modelos en el software Autodesk Revit, pero, pero ellos indican acá
que los modelos que se entregan son solamente para previsualizar el proyecto y que no prevalecen sobre los datos contenidos en los planos. Entonces, en realidad, el modelo Revit es referencial, como en muchos contratos que ustedes tal vez participen, se indican, y en otros no. Pero hay que tener siempre ojo con eso cuando se revisa el ámbito contractual al inicio de una implementación. Por otro lado, a los que alguna vez les ha tocado trabajar en un data center, la cantidad de instalaciones no es menor, son aproximadamente 20 especialidades. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos esto y nos dimos cuenta que habían 5, dijimos, no, aquí la planificación de la generación de los modelos no fue la adecuada, porque efectivamente deben ser modelos muy pesados y que no tienen todas las geometrías completas de las instalaciones que corresponde para realizar solamente la coordinación tridimensional geométrica de los modelos, en base a lo que está desarrollado en los planos. Porque acá no se desarrolló el proyecto a partir de los modelos. Primero se generaron en 2D, como se dice, y después se generaron los modelos. Fue así porque se dio la circunstancia simplemente. Y por último, la infraestructura tecnológica instalada, en este caso, no está apta para el trabajo colaborativo en las condiciones de terreno. En resumen, no había internet muy potente. De hecho, el internet que nosotros tenemos en la casa es mejor de lo que había ahí, por la lejanía, etcétera. Pero así, obviamente, pensar en un sistema colaborativo, integrado, iba a ser mucho más caro porque ya conectarse con banda ancha te iba a salir casi como el arrendo de una oficina en Providencia, porque tiene que ser dedicada con fibra óptica, etc. Ahora, de la planimetría entregada a la constructora desde modelos coordinados, efectivamente aquí les estoy mostrando un ejemplo de lo que se entregaba, considerando que un modelo de información, que son modelos tridimensionales con datos parametrizados, era bastante poca la información, por no decir otro concepto, pero era muy pobre la información en realidad que se estaba entregando, no se entendía mucho, y efectivamente eran planos que ni siquiera tenían el carácter de oficiales, sino solo referenciales. Y al lado derecho les muestro un corte de cómo se están ordenando las instalaciones en los pasillos, que efectivamente se nota que no hay mucho orden ni mucha lógica tampoco, no solamente en el diseño, sino que en la constructibilidad y después de la mantención, porque ¿cómo se hace ahí la mantención? Siempre pensando en que tiene que ser concurrente los tres mundos del ciclo de vida de un proyecto. Como les comentaba, y no sé si se acuerdan de la imagen anterior, un ejemplo solamente de cómo se nos entregó la coordinación, entre comillas. Ahora, cuando complementamos todos los modelos y sumamos todo lo necesario para que fuera construible, para que se pudiera operar, efectivamente nos dimos cuenta que la necesidad no era tener 5 modelos, sino era tener 15 modelos. Trabajamos con modelos federados, como la mayoría de los proyectos hoy se trabajan, para poder desarrollar cada uno de los modelos en forma bien consistente y completa, y obviamente que se ve la cantidad y la densidad de instalaciones que más allá de modelar las cañerías o los conduits, como le dicen aquí en Chile, de los eléctricos, no se definió en el plan efectivamente qué era lo importante que teníamos que modelar para también ir en línea con la asignación de recursos y la inversión que se hacía para lograr el objetivo que era que los modelos estuvieran coordinados y luego eso se reflejara en láminas, perdón, después voy a pasar a las láminas, en las láminas que son para aptos para construcción. Y eso realmente sirve para hacer el montaje. Entonces, la lámina que viene siguiente, a los 6 meses a los 6 meses desde que se comenzó la implementación BIM, que fue fuertemente soportada y apoyada y promovida por el mandante, lo que hicimos fue generar toda una metodología de trabajo que antes no existía porque solamente usaba el modelo tridimensional como referencia, donde se incorporó a la inspección técnica, a la constructora, a los proyectistas. Pasamos de 4 profesionales BIM inicialmente cuando llegamos nosotros a tener 8, porque efectivamente había que hacer todos los modelos otra vez porque no servían para nada. Las reuniones eran 3 veces a la semana con actas, definiendo objetivos, responsables. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo, aparte de la coordinación 3D, como les mencioné anteriormente, era que esto debía servir para la construcción. Y obviamente ahora se está evaluando cómo se implementa esto con Facility Management para realmente obtener los beneficios que se promueven y que se postulan y que sí, ciertamente son alcanzables. Hay que trabajar como la metodología, como lo reitero cada vez, pero hay que metérselo en la cabeza y generar conciencia, como se indica en el último punto. Ahora, sobre la infraestructura tecnológica, fue bien interesante este caso porque
siendo que estaba en Santiago, cerca del aeropuerto, por no decir dónde, pero claro, lo primero que le dijeron al mandante, sus asesores, fue, mira, no, es que en realidad yo te recomiendo utilizar la plataforma BIM 360 Design para que sea colaborativo y todos trabajen ahí, ya, perfecto. Pero cuando fuimos a medir internet, no servía. Así que, cero esa opción. Sin internet no se puede. Por otro lado estaba Revit Server, que tiene una lógica parecida al BIM 360, pero que igual necesitaba internet, así que tampoco. Por lo que finalmente optamos por hacer una red local, por hacer todo un cambio de cableado, por el cable de la categoría que corresponde, generar todos los respaldos que hay, generar un server interno, que todos se pudieran comunicar. Por lo tanto, generamos toda una red de trabajo colaborativa, pero solamente en la obra, dado que no nos podíamos conectar para afuera, y la verdad que fue una solución muy buena, que después eso derivó en tener un BIM Room, como le indicamos, como le quieran decir, tanto en la academia o en la práctica en Chile o en otros países, donde efectivamente estábamos todos trabajando en forma colaborativa ahí, pero después cuando se disolvió el BIM Room, cada uno trabajaba desde su oficina dentro del mismo site, obviamente, pero se puede generar. Entonces el mensaje es que, como dice el dicho, no todo lo que brilla oro, no porque exactamente nosotros como empresa usamos mucho BIM 360 para contratos grandes, pero eso hay que adecuarse y hay que ser flexible siempre a las condiciones que existen. Por lo tanto, no solo una solución para aplicar para todo. Por eso es que tiene que ser una metodología, para evaluar cuál es. Y el resultado, no sé si recuerdan la lámina anterior, donde tenía muy poca información, son láminas que efectivamente le sirven y son láminas que las construimos a partir de lo que necesitaban los supervisores en terreno. Ellos nos iban diciendo como cliente, haciendo el pool, refiriéndome también a algunos principios Lean, de cómo quieren que se le entregara la información, con qué cantidad y con qué calidad de información. Entonces, el mismo pasillo que yo lo mostré anteriormente, cuando queda ordenado de una forma muy distinta. Y se nota inmediatamente y se agradece también porque el montaje es más rápido y también se evidencian, porque si está todo tan acordado y la gente sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, nadie tiene la posibilidad de ponerse creativo para inventar otra solución, sino cómo mejorar lo que ya se definió. Nuevamente, otro concepto Lean. En el segundo caso, es una obra industrial de una planta en el sur de Chile, bastante grande y con tecnología de punta en lo que es la producción. Y acá, en relación a la validez de los modelos entregados a la constructora, pese a que los planos sí se habían extraído desde los modelos BIM en formato Revit, pero como a la constructora no le entregaron estos modelos, sino que le entregaron solamente un Niceboard en formato Freedom, que es para visualizar, ni siquiera para poder usar, ni siquiera para hacer la análisis de detección de las interferencias, no podíamos realmente saber más allá de un análisis visual. Y cuando empezamos a hacer el análisis visual, nos dimos cuenta que no solamente había una cantidad grande de interferencias, sino que también los proyectos no están, las geometrías de los proyectos no estaban totalmente modeladas, faltaban sistemas de agua completos, entonces con eso no se puede asegurar una coordinación 3D. Y recuerden que nuevamente el objetivo primogénito era generar una coordinación tridimensional para después emitir la lámina y que se montara así en terreno. Eso siempre es lo que se va buscando. Por ejemplo, algunos temas de planimetría que se entregaron a la constructora en un sistema en particular, que es solamente agua, pero no es agua a presión, sino que es agua que se va por gravitación. Por lo tanto, tiene que marcar la slope, que sería la pendiente. Y acá, como vemos, sí, efectivamente los que entienden y los que trabajan en esta industria del BIM, por decirlo así, se ve que está la geometría en el plano que viene del modelo, pero me indica solamente las dimensiones, no me dice nada más. Y obviamente para ejecutar esto y para coordinarlo, sí necesito saber exactamente cuál es la altura, dónde está ubicado, cuál es la pendiente, etcétera. Entonces faltaba mucha información. Se entregó más información que en el otro, más depurada, pero, pero no es suficiente. Por lo tanto, después de 6 meses, pasado cuando nos entregaron esto, efectivamente la constructora ahí nos planteó, nos dijo, no, sabes que en realidad vamos a tener que hacer los modelos desde cero, así que hagámoslos todos de nuevo, pero bajo esta regla, estableciendo un plan de trabajo, tanto en plazo, etcétera, y pasamos de el entregable que fue un modelo en Niceboard con todo compilado solamente para visualizarlo, lo estructuramos en 6 modelos, dado también la tipología de proyecto que había, y pasamos de algo que evidentemente no estaba coordinado para nada, según la imagen que vimos, que era algo muy, muy simple,
a complementarlo también considerando que los tipos de cielo en estos proyectos industriales son unos cielos especiales que tienen unas fijaciones que no son movibles ni ajustables, entonces hay que además ajustar los trazados a la posición de estos tensores en estos cielos especiales porque tienen que ser así, para que no suceda en mucha industria lo que pasó en el 2010. Y también se configuró una metodología de trabajo en acuerdo con la inspección técnica, con el mandante y con la constructora, siempre con el objetivo de mejorar el flujo de información, mejorar el proceso de recolección de datos, de procesamiento y de entrega de la información en forma planimétrica, ya sea en plano, ya sea en un tablet, etcétera, pero que realmente cumpla el propósito. Eso es lo que siempre nos vamos fijando con los clientes con los cuales trabajamos, que tenga un propósito de fondo, no que sea solamente porque invertí BIM y porque lo tengo. Si el propósito después cambia o si hay cosas que se tienen que ajustar, se pueden ajustar, pero que no nos desviemos de lo que realmente convocó la inversión de esto. Y a la diferencia de las láminas anteriores, efectivamente aquí también se acordó con el cliente exactamente cómo ellos querían, qué es lo que querían transmitir, y se logró un estándar de entrega de láminas que tal vez es muy similar a lo que ustedes han visto en hospitales y otros, pero lo importante de estas experiencias que han sido privadas siempre es que se hacen acuerdo con el cliente, con los usuarios, y promovido fuertemente, como le indiqué, por el mandante, que es el que tiene que empujar la carreta, como se decía coloquialmente antiguamente aquí en Chile. Ahora, como resultado, efectivamente, yéndonos al caso número uno, es un análisis solamente cuantitativo, no estoy hablando de la calidad de los modelos, si están bien o mal, solamente enfocado en el uso de coordinación tridimensional y utilizando el software Navisworks, que tiene un algoritmo que detecta las colisiones o las interferencias entre las geometrías que se modelan. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, sí, pero es que ese análisis es muy sesgado porque no corresponde, así que, pero sí es una de las pocas herramientas que tenemos para validar. Así que voy a explicar esta parte. Más allá de ir al resumen, cuando iniciamos los trabajos en el proyecto del data center, se detectaron 28.581 interferencias. Yo sé que puede sonar muy exagerado, pero hay que tomar en cuenta que aproximadamente son 20 especialidades en recintos que son más o menos chicos o de poca dimensión, para ser más claro en el lenguaje. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprendió la cantidad de interferencias que se generaban y la mayoría era en los pasillos, donde a muchos de los que trabajamos en esto ya sabemos que están ahí. Y evidencia, obviamente, que no hay un orden. Y en 6 meses, 7 meses después, bueno, la cantidad de interferencias bajó a 120. No es magia, no es que nosotros seamos los mejores, sino que planteamos un trabajo metodológico, colaborativo y en acuerdo con todos. Aquí nadie interpretó nada de lo que estaba escrito, ni lo que yo creía, y cuando alguien lo hacía, nos volvíamos a reunir, dejábamos las cosas muy en claro, siempre muy respetuoso y muy consciente de la opinión de otra persona y de la interpretación, pero lo que vale aquí es lo que se acordó por escrito, no otra cosa ni lo que la otra persona cree que hay. Así que, pero sí la evidencia demuestra que de 28.000 bajamos a 120 en 6, 7 meses. Y por otro lado, en el caso número 2, que es el ejemplo industrial, cuando nosotros comenzamos el contrato, tuvimos que generar todos los modelos inicialmente porque no podíamos hacer la detección de interferencia. Cuando generamos los modelos, efectivamente calculamos los trazados que estaban en los planos, porque no teníamos otra opción y porque así se nos pidió que primero demostráramos que estaba efectivamente tan malo como se veía en el modelo Nicework. Se detectaron 6.300 interferencias, que considerando que un galpón gigante es bastante, ¿eh? Y en 6 meses después llegamos a 7. Entonces, efectivamente, esto sí resulta, nuevamente, y aunque insista, no es magia, sino que es parte de un proceso colaborativo donde todos estamos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, donde el respaldo es inequívoco de parte del mandante, donde por supuesto que se pueden hacer ajustes y son muy bienvenidos si son de proceso, si son de forma o de fondo, pero lo importante es que sí da resultados. Y si esto lo valorizamos como según las tipologías de observaciones, de acuerdo a uno de los máximos referentes que hizo este estudio en el 2014, que es González,
de la Universidad de Chile. Si lo valorizamos ya, o sea, ahí perdemos las proporciones porque si vamos a valorizar 6.300 interferencias con el cuadro, con la propuesta de valorización que él entregó, podríamos 10.000 UF. Entonces, versus las 10.000 UF en un proyecto que dura un año, a lo que una asesoría tanto interna como externa, en lo que hay que invertir, es más o menos la proporción de un décimo, como máximo, o un 5%. Entonces, efectivamente, más que hacernos promoción a nosotros, y más de decir que este es un desafío y una visión a futuro, no queda otra alternativa, hay que hacerlo, porque de verdad vamos a tener que hacer lo mismo en el mismo tiempo, con menos recursos, por lo tanto, todos los esfuerzos que hagamos en forma mancomunada y colaborativa para que esto se logre el objetivo de poder construir en el plazo, manteniendo los resultados financieros y operacionales de las empresas constructoras y de los mandantes, enfocados en que esto se pueda operar y que no aumente el gasto durante el 80% del ciclo de vida, creo que todo es válido. Y sobre todo si ya hay harta bibliografía que lo muestra en el ámbito docente, pero también hay respaldo de experiencias reales como la que nosotros le estamos transmitiendo y que por supuesto tenemos muchos más casos de ejemplo, solamente por tiempo no lo puedo dar. Y ahora doy el pase para mi estimado amigo José Luis de Linin para que comience con su presentación. Así que tú me vas indicando cuando voy avanzando, por favor, José Luis. Hola Nicolás, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Se me escucha ya? Sí, se ¿Qué me escuchan. fue? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, gracias por la invitación, por participar de esta instancia del BIM Forum, también a través de BIM Studio, y un poco contarles lo que es Lean. Creo que hay bastante por hacer al respecto, creo que tenemos una deuda pendiente ahí, y que finalmente cuando logramos integrar ambas herramientas con un sistema de gestión distinto, nos va a ayudar quizá a generar mucho mejores resultados que los que ya estamos obteniendo, y que hoy día sin duda dejan de ser ya una opción. Hoy día casi van a ser quizá un requerimiento, una necesidad en función del contexto. Los recursos son más escasos, la necesidad de la tecnología va a ser también quizás más incipiente, así que vamos a conversar sobre lo que es Lean. Para ustedes quizás van a ser temas nuevos, por lo tanto voy a dar mucho enfoque a lo que es este concepto, a lo que es este enfoque de gestión, para también sirva como una oportunidad de empezar a interesarse más por estos temas. Vamos, Nico. Ya. Bueno, ya Nicolás me había presentado, así que bueno, lo primero es entender un poco qué es Lean. Y Lean viene fundamentalmente de los modelos de los sistemas de gestión integrados que venían desde la Toyota, de la industria manufacturera, algo totalmente distinto a la industria de la construcción, y lo cual ha sido muchas veces usado como una excusa para la no adaptación, pero sin embargo cuando uno empieza a entender los reales impactos que podemos tener con Lean y la manera de quizás enfocarlo hacia la construcción, podemos tener resultados bien interesantes a la hora de optimizar los procesos, a la hora de minimizar los desperdicios. Y finalmente, claro, cuando uno escucha a los clientes, cuando conversa o ve expertos BIM, quizá hoy día es como ponerse una medallita el decir, oye, levanté tantas restricciones o tengo un proyecto con tantas restricciones, finalmente, o con tanta interferencia. Finalmente eso me está dando cuenta que finalmente si las herramientas son un facilitador del cambio, cuando se soportan bajo un sistema de gestión distinto, se puede lograr que esa interferencia ya no sean las 1000 que nos estamos quizás encontrando, sino que sean muchas menos, porque finalmente el liberar esas interferencias es un desperdicio bajo los términos del Lean. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve con nuevas metodologías de diseño, se resuelve de una manera distinta de hacer las cosas y de entender los diseños. Entonces esto viene finalmente de los sistemas integrados, donde había una relación tanto técnica como social. O sea, técnico porque habían herramientas, habían tecnologías, y social porque había un entorno y una forma de trabajar distinta. Y eso finalmente es lo que Lean viene a aportar a la construcción. Una forma de hacer las cosas distintas, por lo tanto responde al cómo, y las herramientas y el uso de tecnología responden al qué. ¿Ya? Avanzamos, Nico, por favor. Ya, entonces dentro de toda esta iniciativa,
hoy día hay distintas cosas que tenemos que comenzar a aplicar en Chile y en otros países, y una de esas tiene que ver con todo lo que es la colaboración temprana. Y la colaboración temprana hoy día se entiende finalmente como la integración de la construcción, la arquitectura y la ingeniería, quizás en etapas tempranas del diseño. Sí, es una forma de integrar, pero quizás no es la más óptima, porque la forma en cómo entendemos los diseños, si no incorporamos el Lean, va a ser la misma, va a ser un enfoque tradicional. Sin embargo, Lean tiene metodologías y tiene enfoques de trabajo distintos, de gestionar la producción desde el diseño y desde también la construcción y la operación de los edificios. O sea, tiene una forma más eficiente para que ustedes puedan tener mejores resultados cuando se hace un trabajo a través de BIM. Avanzamos, Nico, por favor. Dentro de eso, lo que finalmente viene a resolver son los escenarios que hoy día estamos teniendo en distintos países. Hoy día, efectivamente, tenemos un gran problema de productividad en la industria, no solamente en Chile, sino que en distintos países, en donde a partir de eso han surgido distintos desafíos. Desafíos que mayormente se han cuantificado en términos de productividad y de sustentabilidad en nuestra industria, ¿ya? Y por lo tanto tenemos un contexto ya adverso que hoy día se transforma en un contexto aún más adverso con lo que está pasando y con todo lo que sabemos las consecuencias o impacto que puede tener la pandemia en este sector, ¿ya? En función de eso tenemos productividades muy bajas en comparación con Estados Unidos y también tenemos muy alta rotación laboral, que también significa sistemas de organización dinámicos, los cuales tenemos que hacernos cargos, y si bien es muy distinto a lo que pasa en la manufactura, siguen habiendo oportunidades de cómo hacer un proceso de transformación serio para obtener proyectos más eficientes. Avanzamos, Nicolás. En Estados Unidos, que quizás muchas veces estamos acostumbrados a compararnos con Estados Unidos y tomarlos como referentes, si bien hay muchos más avances, si bien han sido quizás los impulsores de muchas de estas metodologías y las han diseñado para entregarnos herramientas también a nosotros, metodologías que nos permitan hacer más eficientes nuestros proyectos, también hay problemas de productividad, también hay problemas de desperdicios, ¿ya? Por lo tanto, no es una novedad para Chile, sino que es una constante del sector y que hoy día hay que resolver. Avanzamos, Nicolás. Cuando Lean se aplica, sí aparecen impactos que finalmente son quizás las cosas que muchas veces se cuestionan, de la posibilidad de cuantificar los impactos. Y eso pasa no porque no existan las posibilidades de generar impactos, sino que porque quizás no ha existido un orden en la sistematización de la toma de datos, en evaluar las líneas base de los proyectos cuando los comenzamos a intervenir, en evaluar aspectos que van más allá de términos cuantificables como el costo, el tiempo y la calidad, sino que también otros aspectos que tienen que ver con la colaboración, con la transparencia, con el flujo de información. Por lo tanto son cosas que también debemos aportar. Pero cuando se ha medido, acá aparecen efectivamente algunos datos, 87, 84% de los encuestados informan haber logrado una mayor calidad en sus proyectos, 80% mayor satisfacción del cliente, porque en términos de Lean hablamos del concepto de valor y el diseño se hace en torno al valor, no se hace en torno a solamente un término económico, sino que también hay un concepto de valor que implica decisiones y criterios mucho más allá del costo, ¿ya? Mejora en la productividad y también reducción en los costos de la obra, o sea, resultados cuantificables que sin duda tenemos que hoy día poner en la palestra para que esto comience a ser cada vez más usado. Dentro de los enfoques tradicionales de gestión, obviamente tenemos que escenarios que son adversos, las tareas que se programan, y por eso quizá una de las mayores herramientas que hoy día conocemos en términos de Lean es el Last Planner. Quizás desde ahí también les puede sonar más conocido Lean, efectivamente del Last Planner. El Last Planner, ¿por qué? Porque es una forma de tangibilizar quizás o de ver los resultados, de transformarlo hoy día en un software, y que finalmente los clientes hoy día quieren ver efectivamente algo más tangible, que algo que finalmente resuelva los problemas desde las bases. Y desde ahí les voy a quizás dar un ejemplo, que es lo mismo cuando uno quiere cambiar sus hábitos a través de la compra de un smartwatch, ¿cierto? Y cree que a través de este reloj inteligente vamos a aprender a vivir de una forma más saludable, alimentarnos de una forma más saludable, y finalmente lo que está haciendo la tecnología es entregarte alerta, pero no está cambiando los hábitos, y los hábitos se trabajan desde el comportamiento. Y finalmente es otro también de los aspectos que aborda la mirada de qué tenemos que cambiar como organización y a través de la forma de hacer las cosas para que esa tecnología sí haga sentido.
Que bienvenida sea, sí, exacto, pero sea bienvenida cuando hemos trabajado aspectos que van a resolver a fondo y a largo plazo los problemas que hoy día enfrenta la industria. Y es ahí donde tenemos el desafío y el desconocimiento de hacer más tangible esa forma de trabajar de una manera distinta, ¿ya? Avanzamos, Nicolás, por favor. Entonces, dentro de eso, efectivamente hay que abordar un entendimiento del Lean como un sistema de gestión para la construcción, ¿cierto? Y este sistema de gestión, sin duda, Lean es parte de esto, sin duda las Planner es parte de esto, pero hay mucho más por explorar. Entonces, cuando entendemos Lean como la integración de tres conceptos fundamentales, que para mí, es cierto, esta es la visión que tengo yo, es el flujo continuo, ¿cierto? Intentando evitar las interrupciones dentro de la construcción, pero así también en etapas de diseño, ¿cierto? Porque un mal diseño, ya sabemos, o la poca integración nos va a detener nuestros procesos para ir avanzando y para crear ese valor que finalmente se va a traducir también o va a ser consecuencia de un flujo continuo. Tenemos que tenerlo como uno de sus pilares fundamentales. El otro pilar fundamental son las tecnologías y métodos. Y bienvenidas sean todas las tecnologías y métodos, pero una vez que se ha resuelto, como les comento, este tema más de organización, más de sistema, de gestionar los proyectos de una manera distinta a través de su cadena de valor. Y el otro vértice también es la mejora continua. Esos son los que yo considero que son los tres fundamentales para que hablemos en términos de Lean o de Lean Construction. Si comenzamos a generar nuevas intersecciones, en la búsqueda del flujo continuo y el uso de las tecnologías y métodos aparece sin duda Lean y las Planner. Y cuando uno va a la esencia de Lean, entiende que entre los pilares fundamentales de la Toyota estaba el Jidoka, y finalmente que tenía que ver con automatización, tenía que ver con que la calidad fuera intrínseca a los procesos y tenía que ver con que las líneas de producción se detuvieran cuando encontráramos un error. Finalmente es lo mismo que pasa en los términos de construcción cuando un problema de diseño, ¿cierto?, genera una interferencia, el proceso se detiene, interrumpimos el flujo, por lo tanto estamos restándole oportunidades al proyecto de agregar valor, ¿ya? Entonces aparece la integración de BIM y de las Planner. Que ojo ahí, porque hoy día se está hablando mucho de BIM Lean como la integración de BIM con una herramienta de planificación colaborativa del tipo las Planner, ¿ya? La integración Lean BIM es mucho más allá de eso y tiene que ver con una estructura organizacional distinta y con una metodología de trabajo distinta desde las etapas de diseño del proyecto. De diseño temprano, ¿ya? Mucho más temprano del que hoy estamos considerando, ¿cierto? Diseños tempranos en donde quizás la licitación deja de ser un tema, diseño temprano en donde nos debemos ajustar a nuevos modelos a nuevos modelos de contrato, por lo tanto hay un tema por explorar ahí que no solo es la integración de BIM con una herramienta de planificación, ¿ya? Cuando juntamos el flujo continuo, evitando que este proyecto se interrumpa, ¿cierto? Y la mejora continua, logramos lo que tiene que ver para Lean con lo que es el Kaizen, es esta búsqueda permanente de lograr mejores resultados. Y eso se va a lograr a través del desarrollo de personas y de equipos de trabajo. Y desde ahí quizás estamos atacando más el cómo que el qué. O sea, estamos atacando el cómo hacemos las cosas para lograr que la eficiencia sea parte de una cultura de trabajo distinta que hoy día, frente a una crisis, tiene que responder y adaptarse. Y cuando logramos conectar la mejora continua con la tecnología y los métodos, viene también el control de la producción más eficiente y conectado con los términos fundamentales del Lean que tiene que ver con el just in time, ¿cierto? Y desde ahí bienvenida sea todo el control de la producción y todas las tecnologías que nos ayuden a soportar ese control de la producción, donde también como industria o como sector tenemos también un gran desafío, ¿ya? Entonces, ese finalmente es un entendimiento quizás más global de lo que es Lean hoy día en el sector construcción. Avanzamos, Nicolás, por favor. ¿Qué ha pasado actualmente anterior? ¿Qué ha pasado anteriormente? Ha pasado que efectivamente en el contexto actual de Latinoamérica, BIM se nos ha ido, ¿cierto? Nos ha sacado la delantera, ¿cierto? Y ha pasado que Lean Construction se ha transformado en algo que va detrás, intentando alcanzar este BIM. Este BIM que está soportado, claro, por empresas de software, que está soportado por políticas nacionales, por planes BIM a nivel de Chile y que han servido como referencia para otros países de Latinoamérica, y eso no ha pasado en términos de Lean Construction. Quizás debemos reconocer que en el caso de Lean en muchos países, esto partió más desde un impulso desde la academia, y eso ha generado que las empresas no vean tan tangibles los resultados, ya que no vean quizás el impacto o que no hayamos sido capaces de cuantificar o demostrar ese impacto. Por lo tanto, hoy día BIM, sin duda, va avanzando en pasos más acelerados,
pero créanme que la integración de estos dos componentes hoy día ya leyendo y estudiando y viendo también los casos de estudio de otros países, sin duda es donde están las formas de trabajar distintas, y cuando nosotros también lo hemos aplicado hemos encontrado que quizás le cambiamos la forma a los clientes de entender cómo abordar un diseño, de entender cómo se crea valor en un proyecto y cosas que están muy alejadas hoy día de lo que está pasando en nuestro sector. Por lo tanto, tenemos que lograr sin duda esta integración de Lean Construction y de BIM para lograr proyectos más exitosos. Avanzamos, Nicolás, por favor. Hoy día el contexto nos dice esto, nos dice cambiamos, cambiamos o cambiamos, no hay alternativa. ¿Y por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ser una industria alta en desperdicio, una industria alta en corrupción, una industria alta en burocracia. O sea, tenemos ya un sello, ¿cierto? Un sello, un etiquetado, que nos está diciendo que a pesar de tener quizás muchas oportunidades de mejora, muchas formas de cambiarle el rumbo a este sector, no hemos sido capaces, hemos todavía ido lento en esa evolución. Y finalmente hoy día creo que estos remesones son necesarios, estas crisis son necesarias, porque a partir de eso hoy día vamos a tener que eliminar los desperdicios, eliminar las malas prácticas, eliminar las ineficiencias de nuestros trabajos, ¿cierto? De cultura, de formas de hacer las cosas, por lo tanto tenemos que avanzar, ¿ya? Y desde ahí, efectivamente, esto sí es una alternativa, la integración de una forma de pensar distinto, que es el Lean, bajo una tecnología hoy día que es altamente demostrado su impacto en los proyectos como es BIM. Avanzamos, Nicolás. Una de las cosas que también quería relegar acá, que tiene que ver mucho con lo que es BIM, y quizás lo que todos están más acostumbrados que a ver son salas de planificación colaborativa, tiene que ver con los conceptos de la SOBEIA. Y la SOBEIA es una herramienta Lean del Lean puro, más del Lean Production, en donde lo que se buscaba finalmente era generar espacios colaborativos de trabajo, espacios colaborativos que hoy día sabemos que estamos un poco en riesgo porque estamos acostumbrándonos a trabajar a distancia, ¿cierto? Y que el proyecto hoy día tenemos que entenderlo de otra manera, sobre todo los que tomamos decisiones o los que intervenimos más a nivel estratégico entre los proyectos. ¿Por qué es importante volver a esta herramienta? Es importante porque el concepto de ella, cuando se inició inicialmente, quizás las primeras OBEIA, tenían que ver con un concepto de tomar decisiones más tácticas. Y avanzamos en la siguiente lámina, Nicolás, por favor. Si memoramos quizás lo que, si hacemos quizás memoria y recordamos lo que puede haber enfrentado la Royal Navy del Reino Unido, nos damos cuenta que desde ahí vienen las primeras aproximaciones de generar estos espacios de trabajo colaborativo, entendidos en ese momento como un mecanismo para tomar decisiones estratégicas, decisiones a nivel táctico, ¿cierto? Que finalmente lo que pasa a nivel directivo, lo que pasa a nivel gerencial en los proyectos, y son los que hoy día tienen que tomar las decisiones estratégicas para cambiarle el rumbo al sector y para hacer frente a las circunstancias actuales. Por lo tanto, hay que rescatar que la colaboración, la integración sí es importante, pero entendida como una herramienta de toma de decisiones a nivel estratégico. Y desde ahí, avanzamos, Nicolás. Desde ahí, efectivamente, tenemos que cambiar y romper nuestros propios paradigmas. Es lo que hoy día la crisis nos está diciendo. Hoy día o cambiamos o cambiamos o cambiamos, que era lo que les comentaba anteriormente. Y para eso tenemos que avanzar. ¿Avanzamos, Nicolás? Tenemos que avanzar y también tenemos que recordar cómo los referentes, en este caso de Lean, han enfrentado las crisis, ¿ya? Crisis que han tenido que ver con otros sectores, crisis que han tenido que ver con la manufactura precisamente, ¿ya? Pero que sin duda nos ayuda a entender por qué hay una forma de trabajo Lean que hay que sí o sí traer a la industria de la construcción. Y ahí hay dos casos fundamentales. Hay un caso, una crisis que enfrentó Toyota en el 97 y otra que enfrentó entre el año 2009 y el 2010. En la del 97 tenía que ver con un proveedor, ¿cierto?, que era quien le abastecía de uno de sus componentes principales para su industria, pero que finalmente se incendiaron sus plantas. Por lo tanto, estuvo en crisis, ¿cierto?, el producir o entregar la cantidad de vehículos que tenían programados en la Toyota misma. Por lo tanto, desde ahí Toyota reaccionó a esa crisis en forma exitosa, ¿cierto?, porque ha enfrentado crisis bien complejas, en el caso específico de Toyota, pero sí ha demostrado que es capaz que sí es capaz de salirse de esas crisis cuando se tienen conceptos más
basales de cultura organizacional distinta, de formas de trabajo distintas. Por lo tanto, ¿qué fue lo que nos ayudó a salir dentro de la primera crisis a Toyota? Era entender efectivamente la importancia dentro de la cadena de suministro, ¿cierto? Que son cosas que hoy día, a través quizás de la industrialización, nos están haciendo recién más sentido en la construcción, de la integración de los proveedores, de la integración de la cadena de suministro, de tomar decisiones tácticas como a quién comprarle los materiales, quiénes van a ser los que nos van a abastecer, vamos a comprar solo a uno. Hoy día que estamos en una situación de riesgo, vamos a parcializar ese abastecimiento de materiales, son decisiones que hoy día hay que tomar a nivel más estratégico. La flexibilidad de los proveedores también, los tiempos de entrega, la cantidad de productos que nos pueden entregar, ellos mismos van a tener que buscar nuevos proveedores en distintos países para también minimizar los riesgos en los proyectos y que se detenga este flujo continuo dentro de la operación, ¿ya? Y otra de las cosas también, que de temas ya de cultura de Lean, es que efectivamente hay una forma de pensar y una forma de resolver los problemas de manera distinta. Siempre vamos a estar pensando en la optimización, en la mejora continua, y además son culturas o personas que están acostumbradas a la resolución de problemas. Por lo tanto, los problemas que surgen a través de las crisis, tenemos gente preparada para resolverlos, ¿ya? En el caso de la segunda crisis, la del 2009 a la 2010, una de las más actuales, tiene que ver con problemas que tuvieron en un modelo específico de auto, lo que significó una baja en sus acciones del 20%, por lo tanto les impactó mucho y muy directamente. También lo que les permitió salir de esta crisis era el involucramiento directivo, ¿cierto? Con mensajes claros y con acciones claras para salir de la crisis. En este caso, cuando existió esta crisis específica, los directivos de la Toyota tomaron como decisión que los autos iban a salir al mercado siempre y cuando los modelos fueran primeramente probados por directivos, ¿ya? Son decisiones y son formas de trabajar distintas que hoy día la construcción necesita, ¿ya? Y también se destaca para enfrentar esta crisis el enfoque de resolución de problemas, entendiendo que cada problema es una oportunidad para eliminar los desperdicios y las ineficiencias también que están arraigadas en nuestros procesos y en esta cultura de trabajo. Y también lo otro, que es ponerse en el lugar del cliente. Efectivamente, hoy día vamos a tener clientes con menor capacidad de inversión, clientes que van a estar también ellos tratando de cumplir quizás compromisos financieros que van a estar también con problemas, y tenemos que tratar de entender cómo lo ayudamos a una creación de valor común, ¿ya? Entonces, desde ahí 2 ejemplos de por qué Lean hoy día también tiene que ser una de las cosas que tenemos que integrar sí o sí con BIM. Avanzamos, Nicolás, por favor. ¿Cómo imaginamos el Gemba del futuro? Esto quizás es tomado de una charla que di el año pasado, y así lo imaginaba en ese momento, lo imaginaba lleno de tecnología. El Gemba, para términos Lean, es el lugar donde suceden las cosas, el lugar donde se crea el valor, ¿ya? En el caso de la construcción, efectivamente, es el sitio de obra. Para una oficina de arquitectura o de ingeniería va a ser la oficina de arquitectura e ingeniería, o sea, el lugar donde se crea el valor para el producto o para el servicio, ¿ya? Entonces lo imaginamos lleno de tecnologías, con robótica, con drones, con realidad virtual, con grúas inteligentes, o sea, con un enfoque tecnológico que sin duda hoy día también está empujando a la industria para que vamos hacia eso. Pero hoy día surge este contexto que un poco nos viene a quebrar los paradigmas, por lo tanto cambia mi percepción de cómo imagino el Gemba del futuro, y lo estoy visualizando ahora de 2 maneras. Lo estoy mirando desde un punto de vista como un Gemba estratégico y un Gemba operacional. Y el Gemba estratégico, ¿cómo lo defino? Lo defino como un espacio virtual en donde la autogestión, el compromiso y el mapeamiento y activación oportuna de la cadena de ayuda son esenciales para gestionar los riesgos que se generen en el Gemba operacional, ¿ya? Hoy día estamos trabajando estratégicamente y vamos quizá a trabajar por un buen tiempo un gran porcentaje de nuestras actividades en un espacio virtual. Por lo tanto, la autogestión, el compromiso y el mapeamiento, cosas fundamentales que propone Lean, van a ser creados bajo un ambiente virtual, ¿ya? Y un Gemba operacional, que efectivamente es un espacio físico seguro, ¿cierto? Donde donde el cuidado colectivo, o sea, pasamos de entender el autocuidado ahora como un cuidado más colectivo, prima frente al autocuidado, y donde el flujo continuo se asegura como el resultado de la flexibilidad, el manejo temprano de los riesgos y la colaboración. Y desde ahí, efectivamente, las tecnologías y el uso de BIM también nos hacen mucho sentido para incorporarlas como uno de los elementos que tenemos que integrar dentro de estos modelos de construcción y de operación más eficientes. Avanzamos, Nicolás, por favor. Si miramos también lo que ha pasado a nivel de experiencias internacionales, vemos que existen fundamentalmente 3 principios fundamentales que son los que tienen la mayor capacidad de interactuar con BIM,
¿ya? El primero es la reducción de desperdicio al obtener la calidad correcta la primera vez. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí es donde uno lo conecta que efectivamente las interferencias, si las trabajamos bajo términos del Lean, no deberían producirse o deberían ser cada vez menos cuando las trabajamos bajo una metodología de diseño distinta, bajo una metodología de diseño integrado soportada por una metodología y un enfoque de diseño distinto al que estamos acostumbrados, donde es un proceso lineal y no es un proceso cíclico o en base a decisiones o a criterios que vamos tomando a medida que va avanzando este diseño. Por lo tanto, metodologías de diseño que sí o sí tenemos que aprender para lograr esa creación de valor que va más allá, como les comento, de un término económico. Después tenemos en segundo lugar el flujo mejorado, ¿cierto? Y la reducción de la incertidumbre en la producción. También eso tiene que ver mucho que ver con Lean, porque efectivamente en la medida que contamos con sistemas o con mecanismos, con formas de trabajo tecnologizadas que nos van a ayudar a que este proceso no se detenga, ¿cierto? Y que la incertidumbre, ¿cierto? No nos vamos a encontrar a que vamos a llegar al proyecto por darnos cuenta que había un problema o una incongruencia entre el diseño, entre la ingeniería, entre las especialidades, vamos efectivamente a mejorar ese flujo continuo y reducir la incertidumbre. Y el otro principio que se conecta muy bien de Lean con BIM es el que tiene que ver con la reducción de los tiempos de construcción. Y es porque efectivamente las ineficiencias y todos los desperdicios de trabajo rehecho, de sobreproducción o de inventario, materiales que están detenidos, hoy día quizás muchas esperas por materiales también se van a generar por las importaciones que van a estar con problemas, vamos a generar quizás una reducción también de los tiempos de construcción y desde ahí efectivamente una de las herramientas que ayuda mucho es el Last Planner, que finalmente es la que más conectamos con el tema de la reducción de los tiempos de planificación porque nos va a ayudar a reducir la variabilidad de nuestros procesos. Avanzamos, Nicolás, por favor. ¿Ya? Dentro de lo que miramos como experiencia europea, como la experiencia de UK principalmente, me llama la atención porque Lean sin duda quedó relegado entre las agendas estratégicas de gobierno. ¿Ya? Quedó con mucho énfasis en lo que era BIM, quedó relegado el tema de BIM, no se ha difundido quizás el impacto real de esto, hay mucho desconocimiento, como les comento, de metodologías, de forma de trabajar distinto. Entonces miramos qué pasó en UK. Los principales impulsores para implementar Lean y BIM en UK, ¿cierto? Este es un informe elaborado por uno de los grandes, como dentro del autor, uno de los grandes referentes, que es Lauri Koskela, que es el que comienza quizá, el que comienza a aproximarse a la incorporación de Lean en la construcción a través de entender los sistemas de producción de una manera distinta, es donde efectivamente viene inicialmente desde una iniciativa BIM del gobierno, ¿cierto? Desde ahí aparecen efectivamente los distintos competidores que se sienten amenazados por quedarse atrás. O sea, la industria empieza a responder porque hoy día, claro, todos estaban trabajando bajo un entorno BIM, porque efectivamente todos estaban tecnologizando, porque había una tremenda brecha en cuanto a la innovación de nuestra industria, por lo tanto empieza mucha gente a subirse a este carro del BIM. Y también lo otro son los objetivos de sostenibilidad, ¿cierto? Que hoy día cada vez son más importantes, estamos hablando ya, pasando quizás de ampliar el lenguaje, solo hablar de sostenibilidad o sustentabilidad como la eliminación de desperdicios de materiales, que estamos hablando quizás en términos más de economías circulares, y donde la industria de la construcción también tiene una meta importante, y para nosotros en Chile también significan quizás metas que están relacionadas con nuestros planes estratégicos de gobierno. Y por ahí también viene lo que comenzó a pasar y que empezó también a empujar esto, a jalar este concepto de la incorporación de estas dos metodologías y que tenían que ver con un aumento de las ganancias o de las utilidades, una mayor certeza del costo, ¿cierto? Los riesgos se comenzaron a reducir y una mayor competitividad del sector. Ya desde ahí viene el por qué hoy día son los dos mecanismos que gatillaron hoy día que Lean y BIM sea cada vez más conocido y finalmente los resultados que se están obteniendo a nivel de proyectos. ¿Ya? Avanzamos, Nicolás, por favor. Dentro de eso, aparece también, como les comentaba, una forma de trabajar distinta que tiene que ver con las interacciones de Lean BIM que se van generando a través del ciclo de vida. Y este ciclo de vida parte desde un diseño temprano, un diseño de detalle, una etapa de construcción, un acondicionamiento y entrega hasta ahora y lo que tiene que ver con el mantenimiento de la instalación. Y desde ahí ustedes se pueden dar cuenta que cuando proyectamos esta imagen, lo primero que dice es el valor, ¿cierto? La definición de valor por el cliente. Eso es fundamental bajo los ojos de Lean, el entender la construcción
como la creación de valor para un cliente determinado, porque desde ahí es donde vienen las oportunidades de entender la forma de diseñar, el enfoque de diseño de una manera distinta. La evaluación de distintas alternativas no son procesos cíclicos, no son procesos lineales de diseño como estamos acostumbrados. Diseñamos en base a alternativas, definimos criterios para la definición de ese valor de una manera de entregar mejores resultados y desde ahí vamos obviamente soportando este enfoque de gestión con lo que es BIM y con lo que es Lean, ¿ya? Pero desde diseños tempranos, ¿ya? Por lo tanto, ese es el entendimiento de Lean bajo el concepto de diseño integrado, o sea, un diseño que cambia el enfoque porque pasa a ser de un diseño basado quizás solamente en costo a un diseño basado en un costo de un valor objetivo y porque además hay un enfoque de trabajo distinto, colaborativo, bajo una metodología y una estructura organizacional distinta que va abordando ese diseño desde etapas muy tempranas. Y después vamos avanzando a un diseño de detalle, a una etapa de construcción donde efectivamente van surgiendo cada vez más oportunidades de interacción. Específicamente en la construcción va a estar todo lo que tenga que ver con la colaboración de los distintos actores basada en los modelos. Nos va a simplificar mucho, nos va a optimizar las reuniones, nos va a optimizar la toma de tiempo, nos va a optimizar la gestión visual para hacer más entendible y estandarizar los procesos y la forma de trabajar y de crear valor en sitio, ¿ya? Entonces desde ahí efectivamente la planificación también pasa a ser una forma de integrarse a través de herramientas como las Planner System, a través del apoyo de los modelos, vamos a crear quizás mejores sectorizaciones de nuestros proyectos, fichas de trabajo mucho más explicativas, vamos a quizás mirar visualmente los problemas para poder resolverlos en sitio, o sea, la tecnología sin duda va a soportar esta forma de trabajo Lean BIM. Y desde ahí efectivamente no podemos entrar en el detalle de cada uno de ellos, pero sí nos vamos a dar cuenta que existe a través de esta cadena de valor de la construcción grandes oportunidades para ir integrando, ¿cierto?, un sistema de gestión basado en Lean, o sea, en la eficiencia operacional y BIM como una tecnología de información y como una forma de gestionar la información de una manera más coherente y distinta, ¿cierto?, en nuestro sector. Avanzamos, Nicolás, por favor. Desde ahí también aparece este diagrama, ¿cierto?, que es bien interesante porque nos pone de manifiesto que efectivamente en el caso de Lean específicamente, ¿cierto?, y de BIM, nos viene a ayudar a mejorar en forma eficiente los procesos, nos viene quizás a buscar metas que están mayormente establecidas a la hora de eliminar los desperdicios y de reducir las oportunidades para creación de valor. Cuando un cliente nos pide el diseño de un proyecto en etapas tempranas, cuando un cliente nos pide quizás un BIM manager en obra, cuando el cliente nos pide quizás algún trabajo relacionado con la implementación de alguna tecnología específica para resolver problemas de productividad, es porque finalmente lo que él está buscando es la eliminación de desperdicios. Y esos desperdicios hay que entenderlos de una manera más amplia, hay que entenderlos como desperdicios también que ocurren en las formas de trabajar y en la información, en la forma de manejar la información, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que bajo un concepto de BIM, quizás si lo miramos propiamente como BIM, podría ser un acierto el encontrarnos con gran cantidad de interferencias y tener la capacidad de reducirlas. Para el término de Lean, el acierto estaría cuando esas interferencias no se generen en etapas tempranas del diseño, sino que el modelo nos sirva, ¿cierto?, para la toma de decisiones y para reducir esas interferencias en etapas más tempranas, ¿ya? Por lo tanto, el BIM nos va a construir directamente a los objetivos de Lean, ¿cierto?, que es lo que busca dentro de su esencia, dentro de sus modelos de creación de valor, de flujo y de transformación. BIM nos va a ayudar a que estos procesos Lean nos van a contribuir directamente los objetivos que tienen que ver con esta maximización de valor, con generar mayor optimización de nuestros recursos, con generar mayor rentabilidad en nuestros proyectos, con quizá entender cuáles son las estructuras organizacionales que se acomodan a estos tipos de proyectos, entender o estandarizar las cuadrillas de trabajo y la forma en cómo se hacen los trabajos, o sea, muchas formas de eliminar los desperdicios, entender la forma o los desperdicios que se generan a la hora de reunirnos, o sea, hay un montón de posibilidades que tenemos de hacer más eficiente nuestros proyectos o nuestra industria en función de esto, en la colaboración, en la forma en cómo se integran en proyectos inmobiliarios con las etapas de construcciones, que a veces siendo los mismos dueños hay grandes problemas ahí, pero es donde existen hoy día las mayores oportunidades para aplicar herramientas de diseño colaborativo, porque finalmente las licitaciones pasan
pasan a ser un tema importante, ¿ya? Por lo tanto, los procesos, como dice acá, los procesos Lean van a facilitar sin duda la adopción y el uso de BIM, por lo tanto es un pilar fundamental que hoy día no podemos descuidar en nuestro sector. ¿Avanzamos, Nicolás? Para eso, como les comento, existen distintas herramientas de diseño, distintas herramientas donde cuando las soportamos con BIM, sin duda van a generar un mejor impacto, sin duda van a facilitar estos procesos. Y una forma de esa es el diseño por el valor objetivo, que es el TBD. Es la práctica, como dice acá, de restringir el diseño y la construcción de un proyecto en torno a un costo máximo, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos un enfoque de quizás cuantificar nuestra utilidad en función del costo y agregarle un porcentaje de un 5, un 7, un 8, un 10%, que finalmente son el orden en el cual están las utilidades. Sin embargo, hay muchas utilidades también escondidas dentro de los procesos y también hay muchas oportunidades de eficientar eso y también de reducir los desperdicios que nos van a ayudar a incrementar esas utilidades de una manera más transparente a través de un trabajo más colaborativo. En todos los proyectos, como dice acá, hay restricciones financieras establecidas por el cliente, los fondos máximos disponibles, requisitos mínimos de retorno de la inversión. Por lo tanto, desde ahí viene la disposición de considerar un proyecto si es exitoso o no exitoso. Para los términos del Target Value Design, este proyecto exitoso se va a considerar una vez que alcancemos este costo objetivo y que va a estar en función de múltiples criterios, en donde el costo sin duda va a ser una de sus variables, pero hay muchas otras decisiones que también van a soportar. Y para eso, como ilustra la imagen acá del libro del Target Value Design, aparecen formas de trabajar distintos, metodologías de trabajo distintos a través de la cadena de valor del proyecto. Por lo tanto, hay que aproximarse a entender cómo estas herramientas nos van a ayudar a integrarse de mejor manera con BIM. Desde ahí hay muchas oportunidades todavía que tenemos que seguir trabajando para interactuar en estos dos mundos. ¿Avanzamos, Nicolás? Otra de las cosas que también les fui comentando durante la presentación tiene que ver con estas formas de diseño. Actualmente estamos acostumbrados a trabajar en una secuencia lineal, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que hay una etapa de prediseño, una etapa de diseño conceptual, una etapa de diseño de detalle y vamos avanzando linealmente, pero bajo una misma lógica de manejar el diseño, bajo una misma lógica secuencial de trabajar cada una de las actividades, ya que eso es lo que se llama hoy día el Point-Based Design, que es el diseño basado en puntos, o sea, diseño basado en etapas principalmente, donde se caracteriza sin duda por ser un proceso secuencial y donde la interacción entre cada una de estas etapas es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque efectivamente cada cambio que se haga en etapas posteriores va a significar modificación en etapas más tempranas, que nos va a significar retrabajo, que nos va a significar una forma de invertir recursos de los cuales ya habíamos invertido inicialmente y que hoy día los diseñadores, los arquitectos hoy día sufren porque efectivamente muchas veces ellos cuantifican sus trabajos en torno a HH y esas HH de retrabajo no siempre son pagadas, por lo tanto hay que sanear la forma, hay que hacer una industria también más amigable y eso depende de entender enfoques de trabajo más colaborativos y que, vuelvo a insistir, no solo tienen que ver con que nos juntemos tres actores distintos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en enfrentar un diseño, si la forma de entender el diseño seguimos haciéndola una en forma lineal y la otra no la estamos haciendo en torno a un concepto de valor, un concepto de valor objetivo. Y hoy día Lean, por ejemplo, nos entrega otra herramienta que son el Set-Based Design, donde comenzamos a trabajar quizás con interacciones positivas porque trabajamos bajo un conjunto de soluciones y soluciones que se van descartando en el camino, ¿cierto?, en función de distintos criterios. Por lo tanto, ese proceso es mucho más enriquecedor porque a través de esta interacción se va a llegar a la solución que va a crear el mayor valor posible para el cliente, pero a través de una interacción mutua entre todos los actores, en donde los equipos de diseño se trabajan de forma integrada y donde los roles también están descritos bajo la lógica de optimizar el flujo de diseño en los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, todas estas herramientas Lean que ustedes también quizás están más cercanos, como el Last Planner, también hoy día alguna de las partes quizás del Last Planner, de las etapas del Last Planner se usan también para trabajar los diseños de una forma más pool, que son las que finalmente conversan con lo que es este enfoque de trabajo. No sé si queda otra Nico. Parece que ahí están ya. Entonces, desde ahí viene efectivamente que hay tres habilitadores importantes, ¿cierto?, para una implementación de Lean BIM,
¿ya? La primera es fomentar la colaboración en toda la cadena de suministro, y eso efectivamente, como les comento, no tiene solo que ver con sentarse a hacer un diseño, sino que entender el diseño bajo un nuevo enfoque y tener metodologías de diseño, ¿cierto?, que soporten esta creación de valor de una manera distinta. La otra es garantizar la disponibilidad de la información, y esa disponibilidad de la información sin duda hoy día se nos facilita mucho con el uso de BIM, con el uso de los modelos, porque efectivamente son una tremenda fuente inagotable de información, que ojo, hoy día hay que comenzar ya a preocuparse de temas de cómo protegemos esa información, de cómo generamos quizás ventaja competitiva a través del uso de nuestros modelos, para quizás ser más innovadores o seguir marcando la estrategia competitiva frente a la competencia, y tomando también un enfoque del ciclo de vida, y que desde ahí viene a hablar efectivamente de lo que es la fragmentación de nuestro sector, una industria que por historia ha sido fragmentada, un modelo de licitación también muy dañino, y que efectivamente se presta para la generación de muchos desperdicios a la hora de trabajar. Por lo tanto, una de las preguntas que también les dejo a ustedes como interrogante es cómo vamos a habilitar este proceso en Chile, o sea, cómo vamos a masificar la difusión de estas temáticas, cómo vamos a quizás generar mecanismos de aprendizaje para entender el impacto de esta herramienta, y también de capturar el interés de la industria para que se sienta motivada de quizás pilotear inicialmente estas formas de diseño más colaborativo y formas de trabajo bajo un enfoque y un entorno Lean BIM, que si le mezclamos quizás industrialización hoy día pasa a ser el trinomio que es el que están buscando todos, ¿cierto? Quizás la solución para mejorar la productividad del sector y también impactar en función de la materialidad y alcanzar las metas también de sustentabilidad, ¿cierto? Hoy, como los comenta acá, dice, parece no ser una opción resistirse al cambio. Estamos enfrentando un contexto adverso, estamos quizás viendo que la industria está teniendo muchos cambios, que se están cuestionando muchas cosas, por lo tanto, creo que estas temáticas, así como lo comentaba anteriormente Nicolás, ya van a dejar de ser una alternativa, sino que van a pasar a ser una obligación, sobre todo porque Lean, cuando se entiende de buena manera, lo que va a hacer efectivamente ayudarnos a eliminar las ineficiencias, y hoy día, ¿qué proyecto no quiere eliminar ineficiencias? ¿Qué proyecto ya tiene utilidades reducidas, va a querer aumentarlas? ¿Qué proyecto no va a querer quizás trabajar de una manera distinta en torno a una forma de trabajo más colaborativo, más de autogestión, más de cuidado colectivo? Por lo tanto, son cosas que se integran muy bien hoy en día. Eso, Nicolás, y finalmente parece que viene una lámina. No, ahí, porque está justo a la hora para que te puedas cambiar a la otra que tienes pendiente, así que... Ya, como les comentaba, acá hay mucha información que no está todavía disponible. En las redes nosotros compartimos siempre, hay uno de los informes que habíamos diseñado efectivamente para difundir un poco más esta herramienta, así que cualquier duda que tengan, contáctenme a joseluis@lean-medio INN de innovación.com, ¿ya? Así que eso, Nicolás, muchas gracias. De todas maneras, ahí ya puedes dejar en el chat el correo, así que no hay problema con eso. Bueno, y para concluir la presentación y agradeciéndole a José Luis su increíble exposición, muy clara y muy lúcida, obviamente tomándome la oportunidad de presentarnos a nosotros, porque muchas veces cuando nos han llamado a presentar nos dicen, bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen como empresa? Porque es como bastante amplio ser asesores de implementación de la metodología BIM. Por lo tanto, sí, vale la pena, voy a tomar unos minutos finales para presentarnos. Nosotros en realidad lo que nos dedicamos y nuestro leitmotiv es mejorar los futuros de nuestros clientes mediante la implementación de la metodología BIM e integrándolo con otros. En 6 años y medio que llevamos, hemos modelado y coordinado más de 8 millones de metros cuadrados, atendiendo a clientes, a 40 clientes distintos en Estados Unidos, Bolivia, Chile, en distintos tipos de proyectos y en casi todas las fases del ciclo de vida. Y la verdad que con una flexibilidad y una dispersión de tipos de proyectos que es bastante inusual. Ahora, nuestra propuesta de valor siempre y nuestro foco cuando iniciamos algo es que todo lo que hagamos es para que en la construcción, durante la ejecución, se pueda hacer realidad, y eso además le permita a las personas que toman a los tomadores de decisión, que tomen la mejor decisión, valga la redundancia, siempre en equilibrio con el tiempo y con los recursos que dispone. Por lo tanto, sí se hace necesario integrarlo con herramientas de la filosofía de Lean o ya derechamente con Lean. En relación a nuestros servicios,
como les comentaba, tenemos servicios y entregables en cada una de las fases del ciclo vía, y algo que nos ha resultado bastante positivo es que tenemos alianzas estratégicas con distintas empresas para distintos momentos del ciclo de vía o fases del ciclo de vía, que en algunas está más relacionado con Scan2BIM, otras con las Planner, etc. Pero sí, nosotros somos fan y la verdad que tratamos de promover siempre el trabajo colaborativo entre las empresas, porque creemos que si somos más y nos sumamos, más que pelearnos o competir en forma no muy sana ni prudente, y siendo siempre muy sincero y con mucha probidad, al final nos va a ir bien a todos, independiente del escenario que exista, y eso es lo que a nosotros, como uno de nuestros pilares, el mutualismo, creemos que esa es la forma de que hay que trabajar, como bien lo dijo José Luis durante su exposición. Así que como van a tener la presentación disponible después, pueden ahí ver con más detalle todo lo que realizamos, todos los tipos de servicios, las alianzas estratégicas que tenemos. Si pueden dar cuenta que es durante todo el día, y también hemos ido más allá, que ahí tal vez podríamos organizar otra charla con BIM Forum en relación a cómo se implementa BIM para un arbitraje, un juicio civil, que eso ya es algo bien distintivo, y eso es algo que a nosotros tenemos el orgullo de decir que eso nos ocurrió hace mucho tiempo atrás. En realidad fue una solicitud de un cliente bien particular que siempre ha llevado en la delantera en temas de constructibilidad, y nos propuso el desafío, y eso también es algo que a nosotros nos motiva bastante, es que nos propongan cosas que no se pueden hacer, y nosotros tratamos de hacerlo, simplemente. Y es por eso que no estamos abiertos a hacer de todo en realidad, pero siempre con un foco y con un objetivo claro, y tratando de agregar valor a lo que el cliente realmente requiere. Tenga claro o no el cliente cuál es el valor que quiere, porque a veces inclusive hay que ayudarlo a definirlo. Así que bueno, por último, con mucho orgullo, no me había tocado presentarlo antes, pero sí, el año pasado fuimos reconocidos como dentro de las empresas líderes BIM en Chile, por una votación abierta, sin ninguna dirección. No había un sistema de selección donde uno pudiera elegir entre las 5, sino que fue por, por votación popular, se podría decir, de una forma muy democrática, y de las personas que respondieron a esta encuesta nacional BIM, que tiene una validez muy grande, no solamente en Chile, sino afuera también, salimos elegidos como la mejor consultoría BIM, lo cual nos llenó de orgullo, y al contrario de creernos superiores o mejores que el resto, nos hizo ser más humildes, porque entendimos que teníamos un propósito más allá de atender a los clientes o de realizar proyectos, sino de realmente generar un cambio en la conducta de esta industria, partiendo por proyectos icónicos donde lo que prime sea la implementación de la metodología, no solamente el uso de la herramienta, y que esta implementación sea adecuada y acorde con la inversión y también con la salud de los trabajadores hoy día, que no es menor. Así que, como siempre, termino con una pregunta. Para ustedes, ¿cuáles son los beneficios de tener información real y objetiva en el momento preciso para tomar la mejor decisión posible? Espero que para todos sea la respuesta, que los beneficios son los máximos posibles, y con nuestro logo de Mejorando el Futuro, que es nuestra premisa, termino esta exposición agradeciéndoles por su tiempo. Disculpen si nos pasamos algunos minutos, y eso sería por nuestra parte, Daniel. Ahora no sé si el cierre lo haces tú, lo desconozco. No, súper bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también a José Luis, que se tuvo que retirar, tenía otras cosas pendientes. También agradecer ahí a Gueda López, que estuvo respondiendo a las consultas de todas las personas. Dejar invitado a todos a los próximos eventos. La próxima semana tenemos uno de un webinar, cómo utilizar la información en modelos BIM para la toma de decisiones en proyectos inmobiliarios. Aquí vamos a estar viendo los casos de ICAPAL, y también al evento que tenemos el 19 de mayo, que es un evento un poco más grande, que lo vamos a hacer con la AOA, en el cual vamos a estar viendo la metodología BIM en los tiempos de la cuarentena. Así que ese evento también va a ser bastante interesante, ver cómo le está afectando a las oficinas de arquitectura el tema de la cuarentena en los distintos países. Bueno,
extrapolarlo a los distintos países, así que están todos ahí invitados. Más información en binforum.cl para inscribirse a este y otro evento. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y en el chat ya han enviado las consultas para que puedan contactarse con la gente de Mi Estudio por cualquier duda que pudieron haber tenido. Vale, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ok. Feliz de participar de nuevo en lo que requieran. Ok, muchas gracias. Que estén bien y un saludo a todos y que tengan un buen día. Vale, chao. Chao.